MK Ultra fue el nombre en clave de un programa secreto e ilegal de la CIA de control mental, destinado a interrogatorios y torturas. Proyectos como MK Ultra parecen salidos de una mala película de terror, pero fueron una realidad dantesca, escalofriante, experimentos en el campo del inconsciente humano, pruebas de fármacos, drogas, implantes en el cerebro, cirugía, lobotomía. Todo un almacén de horrores. El programa MK Ultra se inició siendo Allen Dulles director de la CIA en 1953. El primer jefe del programa fue Sidney Gottlieb. El objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Se crearon aproximadamente 150 proyectos de investigación en el programa, y aún no se conoce el propósito de todos ellos. En 1952 el Cuerpo Químico del Ejército contrató a un equipo del Instituto Psiquiátrico de Nueva York para realizar una serie de experimentos en relación con la guerra psicoquímica y el dominio de la mente humana. El psiquiatra Paul Hoch estuvo a cargo de la dirección y fiscalización de estos experimentos. Probaron drogas como la MDA, un derivado de la mescalina, suministraban a los pacientes psiquiátricos altas dosis de MDA mezclada con LSD y posteriormente se les practicaba una lobotomía. La lista de fallecidos comenzó a crecer dramáticamente. Posteriormente el Dr. Hoch se convirtió en consultor de la CIA. Según una información de The Village Voice, en uno de esos experimentos se suministró anestesia local a uno de los pacientes y se le inyectó un alucinógeno. Después se le solicitó que fuera describiendo sus experiencias visuales, mientras un cirujano iba extrayéndole parte de la corteza cerebral. Pero aun cuando el proyecto comenzó en 1953, desde 1950 en Japón ya se venían realizando pruebas en vivo, cuando agentes de la CIA suministraron a supuestos agentes dobles una combinación de anfetaminas y barbitúricos, violando las leyes internacionales al respecto, como el Código de Nuremberg, que prohibía expresamente estas prácticas desde finalizada la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los elementos usados en el programa eran la radiación y la droga conocida como LSD. El LSD se utilizó ampliamente contra el movimiento hippie en la década de los 60. Expertos afirman que fueron distribuidas de forma gratuita grandes cantidades del producto en los conciertos de música y reuniones juveniles en campamentos y universidades por agentes de la CIA. También se usaron los barbitúricos y las anfetaminas combinados en los interrogatorios, con un inconveniente: la muerte del interrogado era muy frecuente. Se utilizaban muchas otras drogas. Los sujetos de las pruebas eran empleados de la CIA, médicos, agentes del gobierno, indigentes, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales. Usaron como cobayos a los reos comunes, a sus propios soldados y a los prisioneros de guerra, muchas veces sin que los involucrados supieran lo que se hacía con ellos ni se solicitara su consentimiento. El proyecto MK Ultra consumía el 6% de los fondos de la CIA en 1953. En ese propio año la CIA realizó experimentos con estudiantes de Harvard, voluntarios remunerados que sabían que podían ganarse $25 al día. También se solicitan voluntarios de la prisión federal de Lexington, Kentucky. Prisioneros drogadictos que recibían dosis de drogas a cambio de su participación en los experimentos con LSD entre 1967 y 1975 se probaron en la cárcel de Owensboro, Pensilvania, 7 tipos de alucinógenos. Uno de ellos, el EA-3167, produjo psicosis prolongadas en muchas personas y episodios graves de paranoia, con intentos suicidas en unos casos y agresividad descontrolada en otros. Pero así no se lograban los resultados esperados. Los voluntarios no permitían conocer todo el alcance de las drogas, por lo que los científicos de la CIA experimentaron con sus propios agentes, a los que les suministraron LSD sin ser informados. Luego extendieron la prueba a unidades del ejército. Sidney Gottlieb llevó a Fort Detrick, Maryland, dosis de LSD que fueron suministradas a los militares. Uno de los drogados, el Dr. Robert Olson. Como resultado de estas acciones, el Dr. Olson se suicidó días después,
Pero hay un detalle interesante en esta muerte que se ha conocido recientemente. Son las confesiones realizadas por el Dr. Olson acerca de sesiones de tortura hasta la muerte llevadas a cabo por la CIA en Alemania y la guerra biológica contra la República Popular Democrática de Corea. En MK Ultra participó un grupo importante de excientíficos nazis, expertos en interrogatorios, torturas y manipulación mental. Muchos de estos hombres de ciencias estaban en las listas de los buscados desde el juicio de Nuremberg, pero se encontraban a salvo en Estados Unidos, gracias a la Operación Paperclip y la protección del gobierno estadounidense. Entre los campos de interés en las investigaciones estaba aumentar los efectos del alcohol u otras drogas, promover la impulsividad de los individuos, desarrollar paranoias, paralizar a las personas, producir amnesia, provocar mediante el uso de drogas pensamientos ilógicos, manipular la violencia, estudiar el efecto de los ultrasonidos en conglomerados humanos, además de estudios sobre el cáncer y la leucemia. Un ejemplo de este tipo de operación de la CIA fue el caso de Paul Robeson, actor, cantante y político radical negro. En la primavera de 1961 Robeson quería visitar La Habana, para conocer a Fidel Castro y al Che. El viaje nunca se llegó a efectuar porque el activista pro derechos civiles se enfermó en Moscú, donde había ido a dar varias conferencias y conciertos. Se informó a la prensa y a los familiares que había sufrido un ataque al corazón, pero en realidad el artista se había cortado las muñecas en un intento de suicidio después de sufrir alucinaciones y una fuerte depresión. Fue trasladado con urgencia a Londres para su tratamiento. Allí lo ingresaron en el Hospital Priori, donde lo sometieron a tratamiento de electrochoques, 54 en total. Paul Robeson durante los años 50 gozó de la atención y estima en todo el mundo. Su encuentro con Fidel en La Habana habría debilitado seriamente los esfuerzos de Estados Unidos por aislar al gobierno cubano. El líder afroamericano nunca se recuperó de los tratamientos aplicados en Londres y murió en 1977. Tiempo después se conoció que los doctores que trataron a Robeson en Londres y después en Nueva York, eran contratistas de la CIA. Cuando la guerra de Corea, se hizo creer al público norteamericano que las confesiones de pilotos y soldados estadounidenses sobre crímenes de lesa humanidad, se debían a técnicas de control mental desarrolladas por los soviéticos para inducirlos a inventar esos crímenes, atrocidades que en realidad cometía el ejército estadounidense contra la población civil coreana. Estaban obsesionados con el control que los soviéticos tenían sobre las masas, la capacidad de convocatoria de los países socialistas les preocupaba seriamente y se lanzaron a profundizar en la manera en que se podrían obtener superiores resultados. Creían que ese control era logrado de forma artificial y no como fruto de la convicción revolucionaria, de la conciencia del individuo. La perseverancia, la capacidad de resistencia y el valor de los vietnamitas, para algunos de los gerifaltes de la CIA y el Pentágono fue motivo de sospecha. Creían que se debía a experimentos realizados por los soviéticos para construir soldados especiales y se dieron a la tarea de fabricar superhéroes. La noche del 15 de agosto de 1951, el pequeño pueblo de Pont-Saint-Esprit se vio envuelto en uno de los episodios más raros de su historia. Más de 250 personas fueron invadidas por la histeria colectiva. Al menos 50 de ellas terminaron en una residencia psiquiátrica. Otros 7 tuvieron peor suerte y murieron, 2 de ellos por suicidio. Tiempo después, el British Medical Journal informaba que el origen del brote se debía a la contaminación del pan por cornezuelo, entre cuyos componentes está el ácido lisérgico, precursor del potente alucinógeno conocido como LSD. No es hasta mucho después que el descubrimiento de ciertos documentos lanzaron otra hipótesis a la palestra, y si en vez de cornezuelo, el pueblecito francés hubiera sido objeto de un experimento con LSD y otras drogas, un experimento de control mental llevado a cabo por la CIA más allá de suelo estadounidense. Aunque esto es solo la hipótesis sostenida por el periodista de investigación Albarelli, lo cierto es que el bioquímico e investigador Frank Olson fue uno de los hombres enviados a Pont-Saint-Esprit durante aquellas fechas. Curiosamente, Olson también estaba implicado en diversos proyectos secretos.
Este científico ingresó en la CIA y se unió al grupo MK Ultra un año antes del suceso de Pont-Saint-Esprit, según salió a la luz después de su muerte. Su presencia y la naturaleza del proyecto en el que participaba supone una tremenda e inquietante coincidencia que autores como Albarelli no han dejado pasar. Olson conecta a la CIA con el pueblo de Francia. Una de las cosas que quedó patente en 1974 y en 1977, cuando se revelaron más de 20.000 páginas sobre el proyecto, es que la agencia de inteligencia buscaba una sustancia química con la que influir en la voluntad de las personas, controlar, hacer más dóciles, conseguir confesiones y arrancar secretos. Las aplicaciones eran muchas y en la gran mayoría de procedimientos se utilizaba algún tipo de droga alucinógena con el objetivo de doblegar la voluntad. Aquí va otra coincidencia: Olson, que estuvo en Pont-Saint-Esprit, y que participó en MK Ultra de forma muy activa, saltó desde la ventana de su hotel 2 años después del incidente. Según el informe, Frank Olson saltó una madrugada de 1953 desde la ventana de la habitación 1018A, en el 13º piso del Statler Hotel, en pleno Manhattan. No sobrevivió. Su compañero, Robert Lashbrook, dijo despertarse poco después de que se lanzara, sin poder hacer nada. Si retrocedemos apenas unas semanas antes, Olson junto a varios de sus compañeros, fueron objeto de un extraño experimento. No en el sentido técnico, probablemente, pero un experimento al fin y al cabo. En pleno apogeo del programa secreto, el equipo científico del MK Ultra fue invitado a un retiro de trabajo en una cabaña junto a un lago. Allí, en la segunda noche, fueron drogados con LSD sin que lo supieran. Por desgracia, no ha trascendido la intención del acto, aunque el gobierno de Estados Unidos admitió en 1970 el suceso, pero lo que queda claro es que supuso un antes y un después en la vida de Olson. Desde ese momento comenzó a plantearse seriamente dejar el proyecto y la CIA. Olson era un bioquímico reputado, militar y con muchas décadas de servicio en los servicios militares de investigación, especialmente en la guerra biológica. Su especialidad eran los aerosoles y armas aéreas. Según la investigación realizada por su familia, décadas después de su muerte, y con la ayuda de detectives y documentalistas, Olson había presenciado todo tipo de cosas en la CIA, especialmente en sus viajes a Europa. Por ejemplo, Olson contó en sus notas privadas cómo vio a un soldado voluntario morir echando espumarajos por la boca y convulsionando tras haberle administrado gas sarín. Los informes leídos tras su muerte muestran que el investigador había mostrado su incomodidad ante este tipo de experimentos en varias ocasiones. Sus viajes a los centros secretos de detención en Alemania y otras partes de Europa eran relativamente frecuentes y allí, según afirma su familia, quien ha tenido acceso a documentos personales de Olson, pudo ver escenas similares a la del soldado en muchas ocasiones. Gran parte de los documentos recopilados están ahora disponibles para su revisión en un proyecto fundado por la propia familia. Sin embargo, fue a partir del momento en el que su superior le administró LSD que Olson pareció querer retirarse de la acción de forma definitiva. En 1953 solicitó su destitución como jefe de operaciones. Sin embargo, sus superiores le obligaron a rebajar la presión psicológica que sufría con la ayuda de un psiquiatra, el Dr. Harold Abramson, íntimamente ligado al proyecto. En las últimas conversaciones con el Dr. Abramson aconsejó el internamiento de Olson en un psiquiátrico de forma inmediata. Frank Olson aceptó, al parecer, de buena gana, por lo que fue trasladado a un hotel, junto a Robert Lashbrook, quien lo acompañaba durante el proceso de tratamiento. Poco después, Olson y Lashbrook se encontraban en el Statler alojados, esperando a la hospitalización del primero. Esa misma noche, Frank saltó. El salto de Olson tuvo mucho más impacto del esperado. En primer lugar, propició una sanción al proyecto MK Ultra que lo ralentizó profundamente. Aún así, la iniciativa continuó operando hasta 1964. Momento en el que probablemente la falta de resultados y las condiciones más transparentes de la administración pública americana comenzaron a hacer mella y MK Ultra comenzó su desmantelamiento paulatino. MK Ultra fue clausurado,
y la gran mayoría de sus documentos destruidos, en 1973. Lo que le ocurrió a Olson, casi 20 años antes, fue parte de un efecto dominó cuyo eco comenzó lento y continuó aumentando hasta la década de los 70. Efectivamente, por entonces, algunos periodistas habían comenzado a desenterrar historias sobre la iniciativa, lo que había puesto sobre aviso a Richard Helms, director de la CIA. En 1973, Richard Helms ordenó que se destruyeran a toda prisa todos los documentos del proyecto MKUltra. Un año después, el New York Times denunciaba en sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos. En 1975 se formaron la Comisión Church y Comisión Rockefeller. Estas se dedicaron a diseccionar las actividades de la CIA en busca de irregularidades. Las investigaciones demostraron que la Agencia de Inteligencia Americana, junto al Departamento de Defensa, había llevado a cabo experimentos ilegales y que implicaban a seres humanos. A pesar de los esfuerzos de las comisiones encargadas, la destrucción de la gran mayoría de papeles durante los años anteriores supuso un problema enorme. De todos los subproyectos, acuerdos y operaciones no quedan más que los testimonios de algunos de los afectados recogidos por la comisión. Según estos, eran drogados sin saberlo y sometidos a diversos tipos de interrogatorios y pruebas. ¿Y dónde están todos esos sujetos de pruebas supuestamente muertos? ¿Qué relación hay con sucesos como el de Francia? ¿Qué sabía Olson? Todo ha quedado en el más profundo secreto. La familia de Olson comenzó una investigación por su cuenta una vez que empezaron a salir las irregularidades del caso. Investigadores como John Ronson, que siguió este y otros casos de índole militar, afirman que el forense encontró pruebas de golpes en el cráneo diferentes a los de la caída. Golpes que podrían haber dejado a Olson inconsciente antes de ser arrojado por la ventana. No obstante, oficialmente nunca se aceptó tal hecho, aunque se indemnizó a la familia por una cuantiosa suma con la excusa de que su marido había sido drogado, sin su consentimiento, en el retiro al que fue invitado por su superior. A estas alturas, la muerte de Olson, protagonista involuntario de la historia, queda en la niebla tanto como muchos de los objetivos del proyecto MKUltra. Todo lo que nos queda son numerosos restos de informes y un laborioso trabajo de investigación realizado por periodistas, investigadores particulares y la propia familia. Según estos informes existían, al menos, 149 subproyectos en los que participaron varias universidades, fundaciones dedicadas a la investigación e instituciones similares. Al menos 80 instituciones y 185 investigadores privados fueron parte de MKUltra, aunque muchas de ellas no sabían, ni sabrán jamás, para qué o quién lo hacían y qué consecuencias tendrían sus actos. ¿Conocías estos experimentos realizados por la CIA? Dime tú qué opinas, déjame tu comentario. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale like y comparte, subo videos todos los días.